Revelado, 60 minutos de escalofriantes, historias prohibidas y siniestras de pueblos embrujados. Esa noche Sofía regresó a casa con una sensación opresiva en su pecho. Las luces del pasillo parpadeaban, lanzando sombras que danzaban a sus alrededor. Sentía que algo la observaba, que un peligro desconocido acechaba tras cada rincón. La rutina monotonía se tornó en pesadilla, y el eco de sus pasos se complementaba con un susurro lejano, un murmullo que parecía seguirla. Cuando descendió al sótano, un frío helado la envolvió. Allí el aire se tornó denso, cargado de secretos antiguos. En la penumbra encontró una puerta desgastada, cubierta de símbolos inquietantes que parecían cobrar vida. Su corazón latía con fuerza, atrayéndola hacia lo desconocido, como una polilla que vuela directo al fuego. La intriga la consumió. ¿Qué habrá detrás de esta puerta?, se preguntó. Pero su instinto le gritaba que se alejara. Sin embargo, esa inquietante atracción era imposible de ignorar. ¿Cómo se podría ignorar lo que parecía prometer respuestas y a la vez advertir sobre horrores? Esa misma noche, Valentina despertó cubierta de sudor, los ojos desorbitados, su pequeño cuerpo temblando. «Mami, hay alguien detrás de la puerta», repetía con voz entrecortada. Sofía la abrazó, intentando ahogar sus propios temores, pero el pánico creció. La pequeña afirmaba que había oído risas malévolas, voces que llamaban desde la oscuridad. «Dijeron que tú no deberías abrirla», agregó. La madre sintió un escalofrío que recorrió su columna. ¿Qué le estaban escondiendo? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días pasaron y las pesadillas de Valentina se intensificaron. Vecinos murmuraban entre ellos, sus miradas llenas de miedo y desconfianza. Sofía se sentía cada vez más sola, atrapada en una comunidad que se desmoronaba. Las historias sobre el antiguo propietario del edificio se zambullían en supersticiones de rituales obscuros y pactos con lo desconocido. Ella misma se debatía entre la lógica y el terror que la envolvía. Se sentía observada, como un animal acorralado. Una noche, cuando el viento aullaba y la tormenta azotaba las ventanas, Sofía decidió que ya no podía más. La oscuridad la había consumido. Con la linterna temblando en su mano, se acercó al sótano, su corazón martillando en su pecho. Abrir la puerta se sentía como una condena. No podía ignorar más el llamado, el eco de voces que creía escuchar cada vez más nítido. Con un crujido ominoso que resonó en la penumbra, la puerta se abrió, revelando la más profunda oscuridad que jamás había conocido. De repente, dos figuras se dibujaron en la negrura, sombras que se extendían hacia ella. «Mami, no lo hagas». El aullido de Valentina resonó en su mente, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad la envolvió como una serpiente hambrienta. ¿Te atreverás a descubrir qué horrores se esconden detrás de la puerta? Sofía sintió que el vacío la tragaba. En ese instante se encontró atrapada entre el deseo de avanzar y el impulso de retroceder. Las figuras emergieron lentamente, como si surgiendo de un agua turbia, revelándose parcialmente bajo la tenue luz de su linterna. Tenían rostros distorsionados, como si fueran ecos de personas que habían conocido. Pero la realidad estaba distorsionada, retorcida hasta el punto del horror. «¿Quiénes son ustedes?»,
La voz de Sofía sonó más temblorosa de lo que quería. El miedo le agarraba la garganta con fuerza. Las sombras no respondieron, solo se acercaron, etéreas y silenciosas. Su intuición le gritaba que retrocediera, que abandonara ese lugar maldito. Valentina, desde el umbral, observaba con ojos desorbitados, apenas capaz de articular el miedo que la invadía. Un estruendo repentino desde el exterior la sacó de su trance. La tormenta había crecido en rabia. Los relámpagos iluminaban el paisaje con destellos brillantes, revelando fugazmente la figura de un hombre en el jardín. Sofía no había visto a nadie salir hasta ahora. Casi instintivamente se precipitó hacia la puerta, con la esperanza de que ese extraño pudiera ayudarla a escapar de aquel horror. Pero lo que vio la dejó helada. El hombre estaba cubierto de barro, con ropa desgastada y manchas oscuras que parecían formar ríos de sangre. Su rostro era una mezcla de desesperación y locura, y sus ojos, vacíos, parecían mirar a través de ella. «¡No abras la puerta!», gritó, su voz un eco de advertencia. Ellos están buscando a alguien». Sofía se detuvo. «¿A quién?». «A ti, a tu hija». A cada palabra su voz se volvía más potente, como si el miedo la empujara a gritar. En su interior, Sofía sintió que el terror se hacía más presente, como una sombra que se adhiere a tu piel. Cuando giró la cabeza hacia Valentina, vio lo impensable. Las sombras ahora estaban a su lado, susurrándole algo al oído. La niña parecía en trance, como si una fuerza oscura hubiera arraigado en su ser. «¡Valentina!». Sofía extendió su mano, pero la pequeña no se movía. Las figuras habían comenzado a girar a su alrededor, formando un torbellino siniestro. Una risa, tenue al principio, comenzó a emanar de las sombras. Era un sonido escalofriante, lleno de promesas de tormento. «No debemos dejarla ir», susurraban, la voz un coro tenebroso que se multiplicaba en la oscuridad. El hombre del jardín, desesperado, se lanzó hacia la puerta. «¡Cierra! ¡Cierra la puerta! ¡Ahora!». Sofía retrocedió, luchando entre su instinto de proteger a su hija y el horror que se desarrollaba ante sus ojos. De pronto, las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, y un sentimiento de pánico la invadió. Sabía que el tiempo se acababa. ¿Qué decisiones debía tomar? ¿Salvar a Valentina o intentar cerrar la puerta y preservar su propia cordura? Las sombras se abalanzaron sobre la niña, su risa resonando como un eco lejano. «¡No dejes que se la lleven!». Los gritos se mezclaban con la tormenta afuera, un caos absoluto. Con un último vistazo a las aterradoras figuras, Sofía tomó la decisión. Con el corazón a mil, se lanzó hacia su hija. Pero justo cuando sus manos estaban a punto de cerrarse sobre el pequeño brazo de Valentina, un grito desgarrador resonó en el aire y todo se sumió en un silencio escalofriante. Nada como antes se podía escuchar. ¿Qué sucedió? La oscuridad pareció atraparlas a las dos, como un abrazo helado. Y en ese momento, Sofía comprendió que había más en juego de lo que imaginaba. ¿Podría rescatar a Valentina antes de que la oscuridad reclamara su alma? La puerta cerró de golpe y todo quedó en una penumbra aún más profunda, cargada de un terror desconocido. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para salvar a su hija?, resonó en su mente, mientras la pregunta retumbaba en cada rincón de su ser. La oscuridad se convirtió en un manto pesado, aplastando toda esperanza con su silencio abrumador. Sofía respiraba con dificultad. El aire escaso parecía embriagarla, llenando sus pulmones con la sensación de 1000 garras arañando su carne. Con un movimiento casi instintivo, extendió su mano en busca de Valentina, pero el espacio que deberían haber compartido estaba vacío. «Valentina», murmuró, un hilo de voz que se disipó dentro del abismo. Las sombras se compactaron a su alrededor. Susurros entremezclados palpaban su mente, como si intentaran arrastrarla también hacia el horror.
De repente, una risa sutil resonó desde el interior de la penumbra. Era una risa distintiva, suave, burlona y cruel. Sofía giró en todas direcciones, pero no había forma de discernir de dónde provenía. Fue entonces cuando escuchó un susurro claro, como un eco perdido. «Estamos aquí, con ella». El corazón de Sofía se detuvo por un instante. «¡Valentina!», gritó. El sonido desgarrador de su voz resonó, mezclándose con el estruendo del viento fuera de la casa. Al fondo pudo distinguir una figura a sus espaldas, temblando en la penumbra. Era Valentina. Su pequeña figura titilaba como un fósforo a punto de apagarse. Tenía los ojos cerrados, como si estuviera en un profundo sueño. Las sombras la rodeaban, volviendo a su lírica atonal, alimentando su tristeza. Sofía corrió hacia ella. Su instinto maternal gritaba que necesitaba atraparla, pero justo antes de que lograra llegar, las sombras se le enfrentaron, convirtiéndose en barreras invisibles. «¡No!», gritó Sofía, golpeando el aire intentando abrirse paso. Las figuras, ahora más definidas, mostraban rasgos familiares, pero todos torcidos, deformados. Eran rostros que conocía, amigos, familiares, pero distorsionados en la grotesca mueca del sufrimiento. «No lo harás, ella es nuestra», susurraron al unísono, sus voces transformándose en un canto hipnótico que la atrapaba y la envolvía como un manto de ceniza. Sofía, lanzando una última mirada a su hija, vio cómo las sombras comenzaron a absorberla, devorando su luz y su risa. «¡Valentina, despierta!». Sofía dio un paso atrás, buscando algún tipo de escape. Las paredes de la habitación se cerraban lentamente, como si la casa misma estuviera participando en el horror, temiendo lo que estaba por ocurrir. Los ecos de la tormenta afuera parecían venir de su interior. Un trueno resonó y, por un breve instante, las luces parpadearon. La visión de Valentina aparecía y desaparecía ante sus ojos. Las sombras se reían, deleitándose con la desesperación de la madre. Sofía, sintiendo un dolor agudo, se preguntó si en verdad había algo que podría hacer, pero entonces recordó las historias que había escuchado en su infancia, leyendas sobre sacrificios, sobre el poder de la sangre, sobre cuán lejos estaba dispuesta a ir una madre para salvar a su hija. «Si es necesario me ofreceré», murmuró Sofía para sí misma, sus palabras quemándole la lengua. La desesperación la empujó a actuar. Prendió la linterna con temblorosa determinación y alzó la luz hacia las sombras, buscando desvanecerlas. Las figuras se hicieron más etéreas bajo su resplandor, gritando y retorciéndose de dolor. Pero el esfuerzo no era suficiente. Las sombras estaban demasiado fuertes, demasiado hambrientas. Aunque Sofía sentía que su energía se desvanecía, se acercó más a Valentina. «Te prometo que no te dejaré ir», dijo con una voz firme, aún rodeada de la oscuridad. Y entonces, en un acto de desesperación, extendió ambos brazos y gritó: «¡Llévenme a mí en lugar de ella!». Sin embargo, justo cuando las sombras olfatearon la sangre de su sacrificio implícito, un chillido ensordecedor resonó a través de la casa. Las luces parpadearon de nuevo, y un frío agudo invadió la habitación. Todo quedó en un silencio. Pero algo se había movido en la penumbra. Aquella presencia ahora parecía más fuerte, más palpable. Y entonces Sofía escuchó la voz de su hija, clara y cristalina en medio del caos. «Mamá, ayúdame». La oscuridad se estremeció, y una nueva amenaza apareció entre las sombras. La pregunta flotaba en el aire, tensa y palpable. ¿Cuánto perdería Sofía para rescatar a Valentina? El oscuro pacto había comenzado. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la voz de Valentina se desvaneció, dejando solo el eco de un susurro amenazante que resonaba en su mente. La penumbra parecía ganar fuerza, y una nueva figura emergió entre las sombras.
alta y esquelética, con ojos que destellaban como brasas. Al verla, una oleada de terror la envolvió. Aquel ser era todo lo que había temido. «¿Qué deseas, madre?», preguntó la figura, su voz sonando como un susurro entre 1000 hojas secas. Sofía fue incapaz de responder. Su corazón latía tan fuerte que creía podría romperse. Los recuerdos de Valentina, riendo y jugando, pasaron rápidamente ante sus ojos, y su vulnerabilidad se intensificó. «Tu sacrificio, o el de ella», continuó la entidad, acercándose lentamente, mientras las sombras se expandían a su alrededor. «Una elección que nadie puede evitar». Sofía sintió que su mente se nublaba. Cada opción era un abismo en sí mismo. «No, no voy a permitir que la toquen», gritó, pero las sombras, alimentadas por su miedo, parecían reírse. Se sentía atrapada, como si 1000 manos invisibles la apresaran, lo que la alejaba de su hija. «Tu amor está en juego», dijo la figura, ahora a solo unos pasos de distancia. «Entregarte es salvarla. Ella necesita de ti. El oscuro pacto está sellado, pero ¿qué tal si también...» «No, que no me lleven a mí», interrumpió. Sofía sintió un estallido de ira y desesperación. La idea de perder a Valentina y a la vez ser engullida por esa oscuridad le llenaba el corazón de pánico. «No soy yo quien tiene que pagar, es tu culpa. No permitiré que lo hagan». La risa resonó nuevamente, distorsionada y cruel. «Eres valiente, pero el valor es irrelevante aquí. Debes elegir. Da un paso adelante o retrocede y pierde a tu hija para siempre». El tiempo pareció detenerse. Sofía estaba entre la vida y la muerte, entre lo que era real y lo que nunca debió ser. A su alrededor, las sombras comenzaron a convulsionar y las figuras familiares que había visto al principio empezaron a dispersarse, convirtiéndose en simples ecos de lo que habían sido. Fue entonces cuando una voz familiar rompió la atmósfera de tensión. «Mamá». Esa vez el tono era suplicante, casi desolador. La luz de la linterna iluminó un pequeño rincón de la habitación, revelando una imagen borrosa de Valentina, atrapada en un remolino de sombras. «Mamá, por favor, no dejes que me lleven». El dolor y la rabia que había contenido estallaron en su interior. «Te salvaré, Valentina», gritó recogiendo toda su fuerza. Se apresuró hacia la figura, dispuesta a enfrentarse a la oscuridad, aun si eso significaba una condena eterna. Pero las sombras se abalanzaron sobre ella, arrastrándola hacia el abismo, como si la casa decidiera devorarla. «No, no, no». Murmullos llenaron sus oídos, voces atrapadas en su propia agonía. La figura se inclinó acercándose más, revelando una sonrisa que helaba la sangre. «Tu amor está alimentando su esencia. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo lo que eres?» Sofía sintió que su corazón se desgarraba, como si estuviera entregando cada parte de ella. Las sombras encadenaban su cuerpo, mientras la imagen de Valentina se desvanecía una y otra vez. «Mamá, regresa». Su alma gritaba mientras el frío la envolvía. La decisión se agolpaba en su mente. Una chispa de luz brilló. Había que hacerlo, había que dejarse llevar, pero momentos antes de ceder, un pensamiento resplandeció. «¿Qué pasará si no elijo? ¿Qué ocurre con mi hija?» Las sombras comenzaban a hacerse más densas, presionando contra su pecho como si la vida escapara de su ser. Y en la última fracción de segundo, Sofía se detuvo. La pregunta retumbaba. ¿Qué es el sacrificio verdadero? ¿Perderme a mí misma o perder a Valentina? La oscuridad se dividió, revelando un camino hacia la salida. Pero las sombras comenzaron a girar violentamente, rugiendo de rabia. «No hay retorno. Solo la muerte puede liberarte a ti y a ella». Con su mano aún temblando, Sofía cerró los ojos y se lanzó, buscando respuestas en aquellos momentos de caos y agonía.
y de repente un estallido de luz iluminó la habitación, haciendo que las sombras retrocedieran. La figura comenzó a disolverse con un grito ensordecedor. ¡Mamá! Pero lo que Sofía no vio fue el oscuro portal que comenzaba a formarse detrás de ella, un laberinto de secretos y tentaciones. Con una última mirada hacia su hija, se preguntó si realmente podría volver. La voz de Valentina rogaba desde las profundidades de aquel abismo: «Mamá, ven a buscarme». Y así, la oscuridad se preparaba para revelar su más profundo secreto. Pero ¿estaba Sofía lista para enfrentarse a la verdad que acechaba entre las sombras? Sofía sintió que caía, pero la sensación fue diferente. No era como un abismo, sino más bien un deslizamiento, un descender suave que se alargaba. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontraba en un lugar extraño, un vasto y oscuro etéreo, habitado solo por sombras que danzaban al compás de un viento que no existía. Intentó levantarse, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si el mismo piso quisiera mantenerla prisionera. A su alrededor, las sombras parecían convertirse en formas reconocibles. Miró más de cerca y vio rostros, caras conocidas de personas que una vez amó, ahora distorsionadas por la tristeza y la desesperación. Eran sus amigos, sus seres queridos, perdidos en ese lugar oscuro, atrapados en una condena eterna. ¿Mamá? La voz de Valentina volvió a resonar, pero era más débil, como un eco apagado que resonaba en su corazón. Sofía sintió cómo la desesperación la invadía. «Tengo que encontrarla», se dijo a sí misma, esforzándose por liberarse del abrazo pegajoso del suelo. Las figuras sombrías comenzaron a moverse, danzando a su alrededor y susurrando palabras que no podía entender, llenando el aire con una melancólica canción que le taladraba la mente. Con cada esfuerzo por despegarse, las sombras se volvían más agresivas, queriendo arrastrarla hacia su mundo, a una eternidad de sufrimiento. «¡No!», gritó, cerrando los ojos nuevamente. «No puedo abandonarlas a todas. No puedo dejar que Valentina sufra por mi culpa». Con un último impulso, logró liberar un pie, luego el otro. Su determinación fue como un faro en la penumbra. Comenzó a correr, sin importar hacia dónde. Cada paso la llevaba hacia las sombras que se alzaban a su alrededor, convirtiéndose en un torbellino de murmullos amenazantes. La voz de Valentina se hacía cada vez más clara, casi palpable. «Mamá, ven, por favor, ayúdame». El ruego era desgarrador. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, rompiendo las cadenas de duda y miedo que la mantenían cautiva. En dirección a la voz se lanzó, olvidando el miedo que había sentido antes. Finalmente, una luz brilló a lo lejos. Era un resplandor cálido y reconfortante que parecía invitarla. Pero al acercarse, se dio cuenta de que la luz emanaba de una figura encorvada, y su forma se hacía cada vez más clara. Era la figura que había visto antes, con ojos que ardían en la oscuridad. Se encontraba frente a ella como un guardián de aquel lugar. «Has llegado lejos, madre», murmuró la figura, sus palabras acariciando el aire con una mezcla de dulzura y peligro. «¿Pero realmente crees que puedes liberarla? ¿Que puedes escapar de esto?» Sofía sintió que la desesperación se apoderaba de ella nuevamente, pero en este momento ya no podía permitirse el lujo del miedo. «Tu poder es una ilusión», proclamó con una determinación renovada. «No puedes tener el amor de una madre». Con cada palabra que pronunciaba, la luz detrás de ella se hacía más brillante. En un destello de valor recordó a Valentina, sus risas, su alegría, ese amor tan fresco e indestructible que la había acompañado por años. «Valentina», gritó, rompiendo el hechizo del lugar. La sombra frunció el ceño, su figura comenzó a tambalear. «Regresa a mí». Y en ese instante, la luz se convirtió en un torrente, envolviéndola.
Sofía sintió que sus pies se alzaban del suelo mientras las sombras a su alrededor comenzaban a gritar, visiblemente enloquecidas. La figura se retorció y el eco de su voz resonó con furia. «No te vayas, no puedes escapar tan fácilmente». Mientras la luz la absorbía, Sofía apretó los ojos y extendió las manos hacia la dirección de su hija. Fue un instante de agonía y esperanza, pero al abrirlos se encontró en una sala distinta. La casa misma parecía haber cobrado vida. La verdad acechaba en cada esquina y retorcía su corazón, pero lo que más le sorprendió fue el silencio. Un silencio inquietante. «Valentina», llamó, pero no había respuesta. La casa estaba vacía, solo el eco de su propia voz le respondía. Comenzó a recorrer los pasillos, cada paso resonando como un latido en el abismo. Mientras avanzaba, a lo lejos, algo brilló en la oscuridad. La pregunta quedó colgando en el aire. ¿Había logrado salvar a su hija? O tal vez nada había cambiado. En la distancia, un susurro profundo emergió. Nunca es lo que parece. Todo tiene un precio. La casa, aún viva, parecía responderle, dejando claro que su viaje apenas comenzaba. Sofía dio un paso tras otro con el corazón palpitante, cada crujido del suelo resonando como un lamento de aquellos que habían pasado antes que ella. La casa tenía un aire opresivo, como si las paredes estuvieran atentas a cada movimiento, como ojos observadores listos para condenarla. «¿Valentina?», repitió, su voz temblando en la penumbra. El silencio parecía reírse de su desesperación, como un eco burlón que la empujaba hacia la locura. Las sombras a su alrededor se alzaban y caían, pero a su lado algo brilló nuevamente, más intenso. Se acercó lenta y cautelosamente, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Era una pequeña caja, decorada con símbolos extraños. Sofía sintió una atracción casi magnética hacia ella. Con manos temblorosas, la abrió. El interior estaba vacío, pero de repente una imagen apareció en su mente. Valentina sonriendo, corriendo en un campo lleno de flores amarillas. La imagen se desvaneció y fue reemplazada por un grito desgarrador, un llanto que atravesó los cimientos de su ser. «¡Valentina!», gritó, el eco resonando en el aire cargado de opresión. Volvió a mirar la caja buscando una explicación, cuando una luz parpadeante emergió de su interior. Un pequeño fragmento de la escena que había visto antes comenzó a manifestarse. Esta vez, Valentina estaba atrapada en una habitación oscura, su rostro bañado en lágrimas. La desesperación en sus ojos quemaba como fuego. «¡Mamá, ayúdame!». Su voz era un soplo gélido que cortó por el aire. Sofía sintió que el frío de aquel lugar se adentraba aún más en su piel, provocando que su impulso por rescatarla crezca cada vez más. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia el pasillo que se extendía ante ella. Las sombras parecían encogerse, murmullando en una lengua antigua. «No te vayas», susurraban, pero cada palabra la llenaba de una urgencia incontrolable. Al final del pasillo, una puerta se alzaba, diferenciándose del resto. Era antigua, de madera desgastada, pero emanaba un aura clara. Sofía la empujó con fuerza y, para su sorpresa, se abrió sin resistencia. El aire que escapó de la habitación era frío y espeso, como si hubiera sido confinado allí durante años. En el interior, Valentina estaba sentada en un rincón sollozando. Su rostro era una imagen de desolación. El brillo de su vida ya no iluminaba su ser. «¡Mamá!», exclamó, extendiendo los brazos como una marioneta sin hilos. Sofía corrió hacia ella, pero algo la detuvo. Una sombra oscura, más grande y aterradora que las demás, apareció, bloqueando su camino. Sus ojos rojos la miraban con desprecio, como un depredador que había estado aguardando su llegada. «No puedes llevarte lo que es mío», resonó la figura sombría, su voz envolviendo la habitación en un terror palpable. «Ella pertenece a este lugar, al igual que tú». El horror se apoderó de Sofía.
«No, ella es mi hija. Deja que se vaya», gritó. Pero su voz apenas llegó a la sombra que se movía lentamente, acercándose a Valentina. «Las sombras siempre buscan lo que les pertenece», murmuró, mientras la oscuridad abrazaba a su hija, haciendo que Sofía sintiera que la perdía nuevamente. Sin pensarlo, se lanzó hacia la figura, clamando por el amor que las había mantenido unidas. Su cuerpo se sintió ligero en contraste con la oscuridad aplastante que la rodeaba. «Esto no lo permitiré», soltó con toda la valentía que le quedaba. «Eres solo un eco de su sufrimiento». La sombra se detuvo, sorprendida por su desafío. «¿Y qué harás para detenerme, madre?», retó, mientras la habitación temblaba con su voz. Sofía tomó aire, dispuesta a enfrentarse a lo que sea que viniera, sabiendo que no podía fallar. Cuando la tensión en la habitación llegó a su punto máximo, un fuerte estallido resonó. La luz de la caja que había encontrado antes brilló con una intensidad inusual, proyectando sombras que se arremolinaban a su alrededor. «¡Valentina! ¡Ahora!», gritó, y en ese instante todo se volvió negro. Silencio. No había sombras, no había Valentina. Y Sofía comprendió que esto era solo el principio de su enfrentamiento. «¿Qué has hecho?». Un susurro lleno de furia se dejó sentir. «Esto no ha terminado». ¿Podría Sofía conseguir salvar a su hija del oscuro abrazo de aquel lugar? ¿O estaba a punto de caer en una trampa que nunca podría escapar? Sofía sintió que su mente se tambaleaba en el vacío, como si el mundo entero hubiera sido tragado por la oscuridad. El silencio que siguió al estallido era tan pesado que le robaba el aliento. Un sudor frío se deslizaba por su espalda mientras trataba de enfocar su vista en la penumbra. A pesar de la opresión, el instinto maternal la impulsaba a avanzar. De repente una figura emergió del denso negro. Era Valentina, pero no como la había dejado. Su hija parecía más una sombra que una niña, como si la oscuridad se hubiera adueñado de su esencia. «Mamá». La voz apenas era un susurro, un eco entrelazado con lamentos que parecían fluir de las paredes. «Valentina, sigue hablando». Sofía gritó, su voz quebrándose. «¿Dónde estás? Sal, por favor». Pero cada palabra parecía hundirse en la negrura, absorbida por el miedo que envolvía todo. Una risa distorsionada resonó en la habitación. «Creías que podría ser tan fácil, madre. El lugar donde ella se encuentra es un laberinto de recuerdos perdidos y sombras devoradoras». La sombra se movió, acercándose más a Valentina. «Esta no es una simple trampa. Es un reclamo. Ella es parte de mí ahora». Sofía luchaba por mantener la calma, sintiendo cómo la desesperación la abrazaba. «No, eres un monstruo. Mi hija no te pertenecerá nunca». Con cada palabra grababa en su mente cada rincón de aquella habitación, cada sombra que devoraba la luz. En un impulso, se lanzó hacia adelante, sus manos extendidas hacia Valentina. Pero la sombra se interpuso, atrapándola en un agarre helado. «Te advierto, la oscuridad no se confronta sin un costo». Sofía sintió que sus fuerzas se desvanecían, como si la esencia misma de su ser se estuviera deshilachando. «Valentina, lucha», gritó, aunque sabía que podía ser en vano. La pequeña figura parecía distraída, perdida en una pesadilla que la mantenía prisionera. «Recuerda nuestro amor, recuerda quién eres». En ese instante, una chispa de luz pareció deslizarse por el aire, iluminando brevemente la sala. «Amor», la sombra se rió, una risa que rebosaba de burlas. «Tu amor es lo que nos ha unido, pero también es lo que la debilita. Ella pertenece al sufrimiento». El aire se volvió aún más denso, y los ecos de la risa se transformaron en gritos desgarradores de aquellas almas que habían sucumbido al mismo destino. Sofía sintió que el horror la envolvía. Ya no era solo su propósito el rescatar a Valentina, sino el enfrentarse a un mal que había atrapado a innumerables otros.
Con cada grito su determinación creció. «No puedes tener a Valentina, no la dejaré», repitió, como si esas palabras fueran un mantra que le diera fuerza. Aún así, cada paso se sentía como si estuviera caminando a través de 100 sombras que la intentaban empujar hacia atrás. La luz parecía disminuir, y lo que quedaba de la figura de Valentina se iba desvaneciendo bajo la presión de la sombra. «Mamá, ayúdame», suplicó la niña. Sus ojos anhelantes ahora reflejaban una mezcla de terror y esperanza. «Yo te salvaré», respondía Sofía con ferocidad, tratando de recordar los nombres de aquellos que habrían gritado en aquel lugar. Sabía que cada nombre, cada historia debía ser parte de su lucha. Pero la sombra, al notar su resistencia, se volvió más agresiva. «No podrás romper el ciclo, madre. Este lugar es un eco de deseos no cumplidos y almas perdidas». En ese momento, el aire dejó de ser frío y se tornó eléctrico. Una nueva luz comenzó a brillar, proveniente de la caja que había dejado atrás. Al centellear, resonó una voz profunda, como el susurro de un anciano. «La verdad es un arma poderosa». Esa frase resuena en el aire, llenando la habitación de una energía desconocida. Sofía comprendió que necesitaba el coraje de aquellos que habían caído para confrontar la oscuridad. Se aferró a cada recuerdo, cada risa, y justo cuando la sombra parecía lista para devorarla, un destello de luz estalló, iluminando cada rincón de aquel lugar ominoso. «¿Qué has hecho?», rugió la figura oscura, tambaleándose, incapaz de soportar el golpe de la luz. «Lo que tenía que hacer», Sofía respondió, sintiéndose unida al murmullo de aquellos que habían sido olvidados, al reclamo de todas las almas que habían sufrido. Antes de que pudiera dar un paso más, la luz brilló con más intensidad, y la sombra se desvaneció lentamente retrocediendo. Pero no antes de dejar una advertencia temblorosa en el aire. «Esto no acaba aquí. Tu valentía solo aplazó lo inevitable». Y en ese instante, Sofía sintió que el suelo comenzaba a temblar, como si la propia casa respondiera a la derrota de su guardián. «¡Valentina!», gritó. Pero el temblor crecía, la realidad empezaba a fragmentarse, y mientras se desmoronaba a su alrededor, Sofía comprendió que el verdadero horror estaba a punto de revelarse, dejando una inquietud aún más profunda que el silencio roto. «¿Qué más estamos a punto de perder?». La pregunta resonó en su mente, como un eco sombrío que anticipaba otros peligros. El suelo vibraba bajo los pies de Sofía, mientras el eco de las advertencias resonaba en su mente. El aire se volvió irrespirable, cargado de una energía oscura y violenta. Cada grieta en las paredes parecía latir, como si casi estuvieran vivas, recordándole el sufrimiento que habían presenciado. A su alrededor, una neblina densa comenzaba a formarse, estirándose hacia ella como garras espectrales. «¡Valentina!», gritó nuevamente, pero la respuesta fue un silencio inquietante, un vacío que se tragaba todas las esperanzas. De repente, las luces comenzaron a parpadear con más intensidad. La casa, que antes parecía un refugio familiar, ahora se transformaba en un laberinto siniestro. Sofía sabía que debía actuar rápido. El tiempo se desvanecía junto con la luz. Se giró, buscando alguna forma de recordar dónde había dejado la caja, la fuente de aquella luz que la había iluminado. A medida que su corazón latía fuertemente, los recuerdos comenzaron a fluir en una mezcla de dolor y determinación. «Recuerdos perdidos», murmuró para sí misma, mientras su mente buscaba pistas. «¿Qué se necesita para romper esto?». Las sombras a su alrededor comenzaron a danzar, retorciéndose y alargándose, como si estuvieran burlándose de su lucha. Un grito ahogado y familiar resonaba en la penumbra, un pequeño eco de su hija cada vez más distante. El abrazo del terror se apretó a su alrededor. «Debo encontrarla»,
pensó, mientras giraba en círculos, intentando descifrar la dirección correcta. Las paredes parecían cerrarse, y con cada paso el suelo temblaba más fuerte, como un gigante despertando de un ensueño oscuro. Pero justo cuando Sofía pensaba que iba a ser engullida por el caos, un destello fugaz cruzó su visión. Era ella, era Valentina, se dijo a sí misma, reconociendo la risa que había resonado en sus recuerdos, un eco dulce que aún tenía el poder de sacudir su alma. En la oscuridad, en una esquina remota, una luz tenue comenzó a brillar nuevamente. Sofía sintió un impulso casi instintivo, como un imán. Se apresuró hacia la luminiscencia. Era un rincón de la habitación donde el aire se sentía diferente, lleno de una vibración familiar y reconfortante. «Valentina, mamá está aquí», murmuró, dejando que su voz resonara en la penumbra como un faro de esperanza. Mientras se acercaba, la luz comenzó a transformarse en una imagen, una pequeña figura con un vestido blanco, su cabello brilla como el oro en el atardecer. «Mamá», dijo Valentina, pero la sombra a su alrededor no tardó en regresar, envolviendo a la niña con sus tentáculos oscuros, como una serpiente ávida de devorar. «No, no, no». Sofía se lanzó hacia adelante, extendiendo sus manos desesperadas. La sombra se reía, una risa gargajeante que vibraba en el aire, resonando como el trueno. «Nada puedes hacer, es un ciclo del que no puedes escapar». Sofía podía sentir su corazón latiendo con furia. Su propio miedo se convertía en su energía. «No te pertenecerá. Ella es mi hija, y lucharé contra ti con cada aliento que me quede». La casa respondió a su bravura. Un temblor creciente comenzó a sacudir los muebles, como si quisiera ayudarla en su batalla. Con un grito que partió la oscuridad, Sofía concentró toda su energía en la imagen de Valentina. «Recuerda, Valentina, recuerda quién eres». Y en ese momento, la imagen comenzó a liberarse de las sombras, como si un rayo de sol atravesara nubes tormentosas. Pero antes de que Sofía pudiera alcanzar a su hija, una mano de sombra se extendió, absorbida por la vorágine de miedo, y arrastró a Valentina de vuelta a la negrura. «Nunca podrás escapar de lo que has creado», susurró la sombra, burlándose de su impotencia. Desesperada, Sofía cayó de rodillas, sintiendo cómo la energía se escapaba de su ser. No, no. Rehusaba aceptar el destino de su hija. La luz se encendió nuevamente, pero esta vez era más débil, como un resplandor agonizante que luchaba por seguir vivo. «¡Valentina!», gritó nuevamente, y en ese instante una voz resonó en su mente, un recuerdo del pasado, algo que sabía que no había olvidado. «Nunca estás sola, madre», dijo una voz femenina. Era la abuela de Valentina, su guía, su ángel guardián perdido. La revelación la golpeó y la esperanza resurgió. «Tienes razón, no estoy sola». Sofía se levantó, sintiéndose llena de fuerza. «Debemos unir nuestras voces, debemos romper este ciclo». El aire cambió. La casa tembló más fuerte y las sombras comenzaron a retirarse ante su determinación renovada. «¡Juntos!», gritó, sintiendo que la energía de todos los que habían sido devorados por esta oscuridad la rodeaba, una conexión ancestral, cada alma resonando a través de su voz. Sin embargo, en medio del clamor y la luz creciente, un zumbido ensordecedor llenó el aire. «¿Qué has hecho?». La sombra, sintiéndose amenazada, se agachó para atacar. Las paredes comenzaron a resquebrajarse y la casa parecía gritar de dolor. Sofía sintió que el tiempo se detuvo. Todo se redujo a un momento, un susurro en la penumbra. «Esto no ha terminado». Resonó la voz de la sombra, su tono cargado de ira. La respuesta fue un destello de luz que estalló en el centro de la habitación, iluminando todo. Pero en el instante en que Sofía se preparaba para enfrentarse de nuevo, sintió un tirón a su espalda. «¡No!». Se detuvo en seco.
Una puerta se había abierto. El viento helado soplaba desde el umbral, y una sombra emergió, más oscura y densa que antes. ¿Quién eres? Sofía apenas pudo pronunciar mientras la figura amenazante se acercaba. Su esencia parecía consumir la propia luz, trayendo consigo un terror aún mayor que el anterior. Y en ese momento de oscuridad absoluta, la pregunta surgió en su mente. ¿Hacia dónde nos lleva ahora esta oscuridad? La única certeza que resonaba era que el verdadero horror apenas comenzaba a desatarse. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. La sombra frente a ella no era solo una manifestación de oscuridad, sino algo más antiguo, un vestigio de una pesadilla olvidada que había regresado para devorarlas a ambas. ¡No!, gritó, apretando los puños, intentando reunir su determinación. La figura oscura se movía con fluidez, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto espeso y hostil. Sus ojos brillaban con una luz espectral, y cada paso que daba parecía resonar en las paredes, amplificando el mismo terror que Sofía sentía en su pecho. «Eres una intrusa en este mundo», dijo la sombra, su voz amortiguada y llena de desdén. «Tu hija no es más que un peón en mi juego. No te la llevarás». Sofía respondió con furia, sintiéndose más poderosa. El recuerdo de Valentina bailaba en su mente, su risa, su inocencia. Con cada pensamiento, su energía se elevaba, iluminando tenuemente la habitación. ¿Qué te hace creer que puedes cambiar algo? Todo esto fue destinado a suceder. La sombra se rió, con un sonido que hacía eco en cada rincón. Un susurro que provocaba escalofríos. Eres una madre desesperada, pero no hay fuerza más grande que la desesperación sin propósito. El aire se tornó denso y las paredes comenzaron a crujir, como si la casa estuviera entregándose a una batalla antigua y olvidada. Sofía sintió que el suelo vibraba bajo ella, cada grieta pareciendo abrirse más, como bocas sedientas esperando consumirla. Pero entonces recordó las palabras de su abuela. «Nunca estás sola, madre». Con una nueva determinación, Sofía cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo una corriente de poder correr a través de su ser. «No estoy sola», murmuró, dejándole saber a aquel horror que había un ejército de recuerdos y amor detrás de ella. «Siempre estaré contigo, Valentina, siempre lucharé». Al abrir los ojos, la luz de su interior comenzó a brillar, compitiendo con la oscuridad tangible. Sofía extendió las manos hacia adelante, convocando todas las voces de aquellos atrapados en la casa. «Escuchen a esta madre, juntos romperemos este ciclo». Un destello de luz brotó desde su pecho y chocó contra la sombra. Una explosión de energía tan pura que retumbó como un trueno. Las paredes temblaron más intensamente y la sombra se retorció, tratando de apartarse de la luz. «¡No! ¡Esto no debería estar sucediendo!», gritó, y la risa burlesca se tornó en un aullido ominoso. Las sombras alrededor de Sofía comenzaron a desprenderse, colapsando en nubes de oscuridad, pero la figura aún no se había rendido. «Esto no ha terminado. Hay más en juego de lo que puedes imaginar». «¡Cállate!», Sofía gritó, enfocando su luz una vez más. A través de sus brazos iluminados comenzó a sentir una conexión con Valentina, y en su mente visualizó el momento en que su hija sonreía cuando giraba alegre en el parque entre risas y juegos. «Valentina, ven a mí, saldremos juntas». Con ese llamado, un hilo de luz comenzó a tejerse entre ellas, uniendo a madre e hija. Sofía pudo sentir la presencia de Valentina acercándose. Cada segundo el hilo se hacía más fuerte, resonando en su corazón. Pero entonces, de la nada, un viento helado surgió, llevándose consigo la luz. Las paredes comenzaron a crujir aún más, y la sombra se abalanzó sobre ella, más voraz que antes.
Lo que has desatado ahora te destruirá, madre, susurró la sombra. Su voz era un eco frío que llenaba el aire de pánico. Tu amor es una debilidad, no una fortaleza. De repente, una gran explosión resonó, y Sofía se encontró lanzada contra una pared cercana. Su visión se nubló por un momento, pero cuando recuperó el aliento, se dio cuenta de que la sombra había sufrido un cambio, un debilitamiento, pero aún estaba allí, haciéndose más astuta. «¿Qué harás ahora, madre?», cuestionó la sombra, serpentinas de oscuridad danzando a su alrededor, como un tigre esperando su presa. Sofía comprendía que cada decisión que tomara en ese instante era crucial. El futuro de Valentina dependía de su próximo movimiento. El terror comenzaba a apoderarse nuevamente de su corazón, pero una chispa de luz en su interior le recordaba que no podía ceder. Y así, mientras la sombra se hacía más grande, Sofía formuló un plan que podría cambiarlo todo. «Hay algo que no sabes. No me detendré. Esto apenas comienza». De repente, un silbido ensordecedor emergió de la sombra, un eco de lo que parecía un colapso inminente. Sofía sintió que las paredes la veían, oían su pulso acelerado, y la pregunta retumbó en su mente. ¿Podría realmente vencer una oscuridad tan aterradora? Con una resolución renovada, se puso de pie y su corazón latía estruendosamente. «¡Valentina!», gritó una vez más, y el eco de su voz resonó como un lazo que unía su destino con el de su hija. Pero justo antes de que pudiera avanzar a enfrentar la sombra, una revelación extraña surcó su mente. «¿Qué secreto acecha detrás de esta oscuridad?», pensó, mientras una nueva tensión llenaba la habitación, más aguda que antes. La batalla aún no había terminado, y el verdadero rostro del horror comenzaba a revelarse. Sofía sintió que el aire se volvía palpable, como una red cargada de electricidad. La sombra empezaba a advertir su determinación danzando alrededor de ella, sus ojos rojos resplandeciendo con una ira palpable. «¡No puedes derrotarme!», bramó, y el eco de su voz reverberó en todas las paredes de la habitación como un grito de guerra que resonaba por el tiempo. «Déjame en paz», murmuró Sofía, sintiendo cómo el aliento se le cortaba al recordar a Valentina. «Ella no es tuya». Su espíritu ardía y apretó los puños, dispuesta a dar una batalla final. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, acechantes, pero en lo profundo de su ser había un fuego que no podía apagarse. «Crees que el amor puede salvarte, pero esto no es un cuento de hadas, madre». La sombra se acercó, envolviéndola en oscuridad. Sofía podía sentir su aliento helado, y cada palabra que decía parecía socavar su valor, pero no podía ceder. Debía aferrarse a los recuerdos de su hija, a los momentos que habían compartido. Esas memorias eran su única arma. Un grito desgarrador atravesó la habitación. No, no era suya, sino de Valentina. «¡Mamá, ven!». Ese llamado resonó en su corazón, encendiendo una chispa de desesperación y determinación. Sofía cerró los ojos, respiró profundo y dejó que la luz de su amor fluyera, concentrándose en Valentina. «¡Valentina!», gritó, y su grito resonó en la oscuridad, como un rayo atravesando la tormenta. Con cada palabra, la luz en su interior crecía. Eran instantes de madre e hija, risas en la tarde, abrazos al caer la noche, la calidez de un hogar. Esa luz era su antorcha, su escudo. ¡Bum! Un destello de energía iluminó la habitación, dispersando las sombras por un breve instante. Sofía sintió que la fuerza de su amor atravesaba todo, tocando la esencia de la sombra, dejando una marca que reverberaba con dolor. «¡No me llevarás a ella!», exclamó, sintiendo cómo ganaba terreno. La figura oscura, debilitada, vaciló. «Esto no ha acabado, madre. Tu amor es una sombra fría, y yo me alimento de tu miedo». La sombra se retorció, recuperando algo de su fuerza. La risa nació entre susurros, como un canto agridulce.
Pero Sofía lo sintió más débil. No tengo miedo, nunca más. Su resolución se transformó en una onda de luz pura que brotó desde su interior, haciendo que la sombra menguara. Sofía avanzó, un paso tras otro, con cada latido acercándose más a la figura de Valentina, envuelta en tinieblas. ¡Valentina! ¡Mírame! Cada palabra se convirtió en un hilo de conexión. Sal de ahí. Recuerda cómo me llamabas. Vuelve a tu madre. La luz chisporroteaba a su alrededor, renovando su fuerza. La figura de Valentina empezó a emerger, pero la sombra se lanzó hacia ella en un último intento, desplegando toda su ira en un grito desgarrador. «No puedes salvarla. Es parte de mí. ¡Cállate!». Sofía gritó, una ola de poder surgiendo de su corazón. Una ráfaga de luz destelló, rompiendo la oscuridad. La casa pareció retumbar a su alrededor, liberando gritos de almas atrapadas, buscando su redención. Cada eco era como un grito de guerra que resonaba entre las paredes, el aliento de años de sufrimiento. ¡Valentina! La luz incrementó, y en un destello intenso la oscuridad se dividió. Valentina, con su rostro aterido pero resplandeciente por el amor de su madre, comenzó a liberarse. Sofía sintió el calor de su presencia mientras se acercaba. «Mamá». El eco de su voz era una melodía que atravesaba el terror. «Ven aquí». Sofía abrió sus brazos, dispuesta a recibir lo que más amaba. En ese instante, la sombra se tambaleó, viendo que su poder se desmoronaba con la unión de madre e hija. «¡No, no!», resonó la figura sombría, pero su voz ya se tornaba vacilante. Con un empuje final, Sofía dejó escapar todo lo que había construido a lo largo de esa noche. «Te elijo a ti, Valentina». Y la luz terminó por devorar la oscuridad, cerrando la brecha entre la vida y la muerte, entre el amor y el dolor. Cuando los brillos comenzaron a extinguirse, Sofía abrió los ojos. Se encontraba en el jardín de su casa, el cielo sobre ella despejado, y en sus brazos Valentina se abrazaba a ella con lágrimas de felicidad. «¡Mamá!», exclamó su pequeña sonriendo. Sofía lloraba de alegría. «Nunca más volveré a dejarte. ¿Me oyes? Nunca más». La noche que había transformado su vida había terminado. El horror que vivieron había sido superado. Pero el eco de la advertencia de la sombra aún resonaba en su mente, un recordatorio de que su lucha quizás nunca terminaría. «¿Podremos volver a ser felices, mamá?», preguntó Valentina, hundiendo su rostro en el pecho de Sofía. La madre respiró profundamente, tomando esa fragancia a tierra húmeda y flores. «Sí, cariño, siempre seremos felices», aseguró Sofía, sonriendo mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte. La oscuridad podría regresar, el recuerdo de aquella noche podría acosarlas, pero juntas estaban listas para enfrentar lo que viniera. Y así, mientras los primeros rayos del nuevo día iluminaban sus rostros, Sofía y Valentina supieron que habían superado lo peor. La oscuridad no había ganado. Esa noche significaría su renacimiento. En sus corazones, el amor siempre sería el resplandor que iluminara su camino. No olvides suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte más historias impactantes como esta. Dale al botón de like y apoya el contenido que amamos crear especialmente para ti. Tu comentario es importante, así que inunda la sección con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.